Donde estás no es el final. Aquí llegó Busco en Ti Radio. Este es un programa profundo para un cambio verdadero con la doctora Nina Vivas. Cada semana con temas de interés en cambios profundos emocionales. Un programa que cambia vidas. Un cambio profundo. Busco en Ti Radio. Donde estás no es el final. Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 8 de diciembre del 2020. Bueno, continuando con nuestra programación habitual, pues llegamos acá a uno de nuestros radioescuchas con este segmento de cambio profundo, realmente donde estamos trayendo temas que son de nuestras vivencias, esas vivencias diarias, circunstancias a las cuales estamos llegando y la verdad que en ocasiones no sabemos cómo enfrentarlas. Pero yo creo que este es el segmento para aprender, para guiarnos, para poder enfrentarnos y decir, sí, nosotros podemos. Y es un cambio, pero es un cambio con enseñanzas. Así es que bueno, este segmento lo dirige en el día de hoy Marta y tiene un invitado súper especial. Pero entonces dejemos que sea Marta quien nos presente el invitado. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a los oyentes. Muchas gracias por este espacio. Bueno, primero que todo, pues saludarlos y decirles que hoy la doctora Nina pues no se encuentra, la estoy reemplazando, ya que ella está en una transición de viaje a Colombia y el tiempo no le dio. Me pidió el favor que hoy pues la respaldara y aquí estamos con un invitado también muy especial, Alberto Rivera. Él es un terapeuta y life coach. Es una persona que ha trabajado con jóvenes, ayudándoles a desarrollar sus vidas, ayudándolos emocionalmente, situaciones psicoafectivas más o menos. Tengo entendido que es la labor de Alberto. Hoy desarrollaremos un tema de ese desarrollo personal enfocado a la estructura mental y emocional. Más o menos ese es el tema. Entonces, Alberto, bienvenido al programa y esperamos pues en este espacio aprender mucho. Es súper importante estos temas, ya lo sabemos, aprender cada día sobre las emociones, esa inteligencia emocional que nos lleva a tener vidas más completas, más en armonía. Entonces, bienvenido, Alberto. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Buenas noches, Jorge, Marta y a toda tu audiencia. Muy contento por poder compartir con ustedes este espacio, estos minutos, y poder abordar un tema que lo he titulado Descubre y alcanza tu propósito. Es un tema oportuno para este tiempo de Navidad, ¿no? Navidad es un tiempo donde nos planteamos aquellas metas que hemos alcanzado durante el año y aquellas que no. Y también comenzamos a proyectarnos para el próximo año. Pero el 2020 fue un año muy atípico por el COVID-19. Y esa situación a nivel mundial afectó a millones y millones de personas de una forma muy trascendental. De ahí la importancia que podamos otra vez replantearnos y enfocarnos desde nuestra esencia para poder lograr esas vidas que Dios quiere para con nosotros, esas vidas con las cuales hemos venido trabajando esforzadamente desde nuestra profesión, desde nuestros oficios. Pero antes de abordar el tema de cómo alcanzar el propósito, quisiera que pudiéramos ver dos situaciones que debemos eliminar, que es la culpa y la preocupación. La culpa es un sentimiento negativo que tenemos por algo que ocurrió en el pasado y que nos hace sentir conscientes o inconscientes responsables de ello. La preocupación es esa emoción de miedo por algo que ocurrirá en el futuro. Entonces, cuando yo me ubico, cuando yo permito que la culpa venga a mi vida, me lleva a tener toda mi atención hacia el pasado. Cuando permito que la preocupación tome mi mente, eso me lleva a que toda mi atención, toda mi energía se desvanezca. Entonces, tanto el pasado como el futuro son dos drenajes de nuestra energía. Pero ¿cómo podemos salir de esas dos situaciones que en este proceso del COVID-19 ha generado tanto dolor y tanta incomodidad? Y es un ejercicio muy sencillo. Alberto, perdón, estos dos puntos
definitivamente nosotros en este tiempo estamos todos abordando el mismo tema, y definitivamente estos puntos son muy puntuales en las personas, como están afectando en ciertas maneras y en cierta forma en su desarrollo, en conquistar sus sueños, sus metas. Es Sí, verdad. pues como una particularidad de nosotros los humanos es que cometemos errores. Cometemos errores por circunstancias de la vida, cometemos errores por no planificar y cometemos errores crasos. Y esos errores nos generan ese sentimiento de culpabilidad que nos impide avanzar porque nos hace sentir fracasados. Y es importante, antes de planificar nuestro propósito, poder sacar esas emociones tóxicas que nos impiden proyectarnos. Y hay un ejercicio muy sencillo, muy práctico para poder despojarnos de ese sentimiento de culpa que nos ata al pasado. Y es poder aprender de las experiencias del pasado, poder ver qué aprendizajes me dejaron. Si abordamos un error que cometí y me causó muchos problemas en cualquier área de mi vida, y yo lo analizo y puedo sacar un aprendizaje, el 85% de las estadísticas dicen que no vuelvo a cometer ese error. Por consiguiente, no voy a experimentar culpa, porque el aprendizaje me ayuda a crecer. El aprendizaje me ayuda a tomar conciencia para poderme plantear en el hoy. El estar en el pasado nos genera estados anímicos de depresión. Estar en el futuro nos genera estados anímicos de ansiedad. La pregunta es... Perdón, es algo que la gente, a veces uno habla con las personas y están tan enfocados ahí en su pasado, en esa culpabilidad, en no creer que ellos pueden tener una mejor vida, una vida emocional saludable. Veo mucha gente ahí metida, como enraizada ahí en ese pasado o en esa culpabilidad, piensan que ya no hay una oportunidad. Es bien tremendo la situación de personas, poderlas ver así, ¿no? Sí, claro, hay mucha desilusión, nos hemos defraudado y después de esa desilusión nos queda una decepción, nos queda amargura, nos queda frustración y nos queda ese sentimiento de que somos unos fracasados y que ya no hay oportunidad para nosotros. El Evangelio trae esa palabra esperanza y es un plus para podernos ayudar a nosotros. Y en el desarrollo personal hay un ejercicio que hay que abordarlo desde la parte práctica, no desde la emoción. Y es poder, como te compartía, poder mirar aquellos errores y tomar un aprendizaje y salir de ellos. Porque si no lo abordo así, voy a quedar anclado en la emoción y voy a quedar en lo que tú dices, en ese ciclo. Sencillamente es analizar, ser muy práctico y despojarme y plantearme en mi presente, ¿sí? En poder avanzar. Quiero comenzar con el primer tema, con el primer punto de cómo descubrir tu propósito. El descubrir el propósito está muy ligado a darle sentido a nuestras vidas. Hay personas que ya no le encuentran sabor a sus vidas, por los fracasos, por las frustraciones, porque tienen vidas muy caóticas. Todas las personas hemos nacido con un propósito, algunas lo conocen, otras no. Y quiero compartirles unas herramientas que pueden traer claridad para comenzar a trabajar en este tiempo, ya que estamos finalizando año y es un tiempo para replantearnos y poder abordar el 2021 con una mentalidad diferente. Y el primero es... Y entendiendo el propósito, ¿no? Es increíble, porque es que mucha gente no conoce el propósito, no sabe a qué vinieron a esta tierra. Piensa que solamente el propósito es, bueno, haber nacido, haber estudiado, haber tenido una profesión o haber construido unas finanzas, pero realmente ese propósito va mucho más allá de esas cosas, digamos, como tan materiales, ¿verdad? Claro que sí. Ahí podemos ver personas millonarias con éxito profesional y con un sinsentido, con un vacío existencial. Entonces nos damos cuenta que no son las cosas materiales que nos llenan, sino que cuando comenzamos ese desarrollo personal, ese descubrimiento de nosotros, de nuestras cualidades, de nuestras capacidades, ¿para qué fui creado? Aún en medio de las situaciones caóticas que podemos vivir. Y es ahí cuando comenzamos a poder descubrir que hay un propósito, que podemos hacer cosas más allá de nuestras limitaciones y de nuestro contexto. Y un ejercicio fundamental es poder identificar nuestros miedos. Nosotros nos encontramos en una disyuntiva como personas y es el yo puedo y el yo no puedo.
En el yo puedo están mis sueños, mis capacidades, mis dones, mis habilidades, mi propósito. Y me enfoco. Y creo que la fe es un fundamento tremendo para podernos proyectar. Pero también estás en capacidad de mi realidad, de mis fracasos. Y entramos en esa ambivalencia que nos genera una tensión a diario, un estrés. Y esa tensión genera en nuestro cerebro una situación llamada posición estática. Y es allí cuando nos encontramos frustrados, desanimados y que no podemos avanzar. Y muchas personas, debido a la situación que vivimos en el 2021 con el COVID, donde sus trabajos desaparecieron de un momento a otro, donde sus negocios, donde sus empresas tuvieron que cerrarlas, hay mucha frustración, hay mucha ansiedad, el saber cuándo vamos a salir de esa situación, de cómo vamos a abordarla. Y hay un ejercicio muy práctico, los invito para que lo hagan luego. Van a poner una hoja en blanco y van a pasar una línea vertical y le va a quedar 2 columnas. En una columna van a escribir qué no has podido, todo lo que tú no has podido en tu vida. Y en la segunda columna vas a escribir qué miedo te detiene. Si vas a colocar en la columna no has podido 5 cosas que no has podido, te invito a que seas más honesto, más sincero contigo. Escribe 30, 50, 100 cosas. Cuando comenzamos a hacer esa introspección nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas inconclusas, muchos círculos que no hemos cerrado, muchos sueños que abortamos por una situación difícil en un momento. Y cuando nos acercamos a ellas, podemos pensar y podemos tomar decisiones de que ese sueño lo puedo volver a retomar, ese sueño lo puedo volver a construir. Y quiero cerrar este punto con una frase del psiquiatra Carl Jung, que dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Esos ejercicios de introspección lo que hacen es poder yo tomar conciencia. Debemos tomar conciencia de nuestros miedos. Debemos tomar conciencia de nuestros temores. Porque cuando tenemos esa conciencia vamos a poder tomar decisiones con más claridad. Sí, hay algo importante que tú dices ahí, esos ciclos que no se cierran, ¿no? También mucha gente está detenida ahí porque no cierran los ciclos, porque siguen también ahí como envasados en algo y no, obviamente no avanzan. Y creo que sería importante que se tome una decisión en esto, ¿no? Sería una forma de poder avanzar, decir, bueno, decido cerrar este ciclo para poder seguir en la conquista de mi vida, de mis sueños, de mis proyectos. Entonces, pero mucha gente le cuesta. Mira, yo conozco personas que llevan años en lo mismo, y no salen de ahí porque no cierran esos ciclos. O sea, ¿a qué se debe eso, Alberto? Que de pronto las personas no tomen esa decisión firme en su corazón, sabiendo que va a ser para bienestar de su vida. Nosotros como seres humanos somos muy multifactoriales. Hay muchos factores que intervienen en la toma de decisiones, el cómo observamos nuestra vida, el contexto en el cual nos levantamos. Pero yo creo que nosotros los adultos hay un factor que es la falta de humildad. El poder reconocer que necesito. El poder reconocer que aún con mis esfuerzos no he podido lograr lo que he querido. El poder reconocer que por el orgullo, por la obstinación, por ser terco, cada día me hundo más en ese lodo cenagoso que no encuentro solución. Y es poder tener esa humildad de poder buscar en nuestra fe, ¿sí? En Dios, ese respaldo, esa fortaleza. Y también buscar en los profesionales. Culturalmente se tiene el concepto de que si va al psicólogo es porque estás loco. ¿Sí? Entonces las personas les cuesta buscar ayuda o ir a un terapeuta. La iglesia ofrece esas ayudas también de consejería. Entonces yo creo que el primer paso sería poder ser humildes y el poder reconocer mi hoy, mi situación, como estoy. El saber que quiero llegar a algún sitio, pero para llegar a ese sitio tengo que saber en dónde estoy. Si no reconozco en dónde estoy, no voy a saber a dónde llegar. Necesito tener un punto de partida para poder proyectarme. Y la humildad creo que es un factor fundamental en ese desarrollo personal y espiritual en nuestras vidas. Exactamente. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? El siguiente punto después de que ya comenzamos a reconocer nuestros miedos, a tomar conciencia de nuestros miedos,
Ahora identificamos, oiga, ¿qué pasa con mi vida? Ah, entiendo. Tengo miedo al fracaso, tengo miedo a lo que las personas opinen de mí, tengo miedo al éxito. Listo, perfecto. Puedo identificar que lo que ha sido mi vida el día de hoy ha sido el resultado de mis hábitos. Y si quiero tener una vida diferente, necesito adquirir nuevos hábitos y dejar esos hábitos que no me suman. Y es ahí donde tenemos que determinarnos a ser los arquitectos de nuestros propios hábitos. Hay mucha información científica que nos da pautas de cómo poder ser, digamos, autodidacta y comenzarnos a formar. No es difícil. El asunto es en la forma en que pensamos. Les invito a que se tomen 5 segundos y piensen en 3 excusas que usas para evitar hacer los cambios que necesitas para alcanzar el éxito. 3 excusas. Cuando llevamos este ejercicio a un nivel más profundo de introspección, vamos identificando que hay un común denominador en nuestras excusas. Y tal vez es el miedo a fracasar, tal vez el miedo a que las personas no me acepten de lo que digan. Y cuando yo comienzo a identificar eso, puedo abordarlo de una forma diferente. No podemos solucionar un problema si no lo comprendemos, ¿sí? De ahí que nuestro cerebro funciona a través de interpretaciones. Y esas interpretaciones de nuestro cerebro las va haciendo a través de las experiencias que hemos vivido durante toda nuestra vida. Ahí podemos ver algo muy típico y un ejemplo es el de las dietas. Entonces estamos en una época de buñuelos, de natilla aquí en Colombia y más de uno está en las batallas de cómo, ¿no? Pero necesito comenzar a ejercitarme, necesito comenzar a comer bien. Y llega la persona, hombre o mujer, y le duelen sus rodillas porque necesita subir a su apartamento y son 3 pisos. Y el doctor le dijo, debes de bajar de peso porque el peso te está afectando tus rodillas. La persona sabe que necesita. Pero comienza la primera semana y a la primera semana o a los 10 días claudica. Y ahí es donde entramos en esa dicotomía en que, pero si yo queriendo hacer las cosas, ¿por qué no lo logro? Y eso lo vivimos todos nosotros. Y eso nos desgasta. Cuando no sabemos, pues tenemos la excusa, no sabía, pero cuando nos proponemos, cuando sabemos que necesitamos hacerlo y comenzamos ese camino y claudicamos el primer paso o a la mitad, y dice, pero ¿qué me pasa? Y lo que sucede es algo en nuestro cerebro. La neurociencia en las últimas 2 décadas ha hecho unos hallazgos tremendos de cómo funciona nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene una función que se llama sistema de activación reticular. Y permítanme darles un ejemplo para que me comprendan. Es como cuando vamos al optómetra. Entonces el optómetra nos coloca el aparato y comienza a mover unos lentes. Y nos dice, ¿cómo ves por el ojo derecho? Bien, doctora. Y luego miramos con el izquierdo. Y coloca diferentes lentes hasta que le decimos, perfecto. Y la doctora dice, tu ojo derecho, tu lente va a ser 0.75 y tu ojo izquierdo 0.50. Esa es la receta para tus gafas. Entonces tenemos diferentes lentes. El sistema de activación reticular es un lente, por decirlo así, como nuestro cerebro ve la realidad. Y hay personas que su lente es de incapacidad, es de negatividad, nada les gusta, no se proyectan, es de dolor. Limitantes, tienen muchos límites, unos límites que no pueden salir de esos límites. Exacto. ¿Y es por qué? Porque su cerebro así percibe la realidad. La realidad no es como nosotros la percibimos. Percibimos nuestra realidad desde la interpretación que hace nuestro cerebro. Y hay otras personas que viven la vida con optimismo, abordan sus retos desde sus capacidades, desde su fe, desde su profesionalismo. Y esto hace que ellos puedan experimentar una sensación de logro. Y esa sensación de logro genera una bioquímica diferente, de capacidad, de que yo sí puedo, y no de fracaso. De ahí la importancia que debemos cambiar nuestra mentalidad para los hábitos. Súper importante. Yo pienso que ese es un aspecto muy importante, o sea, el cambiar esa forma de nosotros pensar, pienso que en los seres humanos se forman unas estructuras mentales y eso a veces cuesta mucho derribar esas estructuras. Si la gente no se educa emocionalmente y no conoce de estos temas, de verdad que va a ser muy complicado que puedan avanzar, porque esas estructuras, nadie avanza con una estructura mental. Es un límite muy tremendo. Así es, Marta. Se le conocen como creencias limitantes. Esas creencias limitantes se forman desde nuestra niñez,
desde la interpretación que hicimos de los hechos. Y nos generan unos saboteadores, ¿no? Entonces ahí cuando podemos ver, yo necesito hacer ejercicio, yo necesito tener un hábito de lectura, yo necesito hacer esto para mi bien, pero no lo logro. Me autosaboteo. Y el desarrollo personal es fundamental porque si no me conozco, no voy a tomar conciencia. Y si no tengo conciencia de mis capacidades y de mis debilidades, no puedo tomar decisiones asertivas. Y ahí lo que tú compartías, la inteligencia emocional, es fundamental para poder conocer, reconocer mis emociones y también interpretar las emociones de las demás personas para que nuestras relaciones interpersonales sean asertivas. Muchas veces nos enfrascamos en yo soy así y punto. Y eso hace que nuestras relaciones sean muy aflictivas y nos genera mucho dolor. De ahí la importancia de comenzar con un pequeño hábito. Los pequeños hábitos se forjan desde el beneficio, no desde el dolor. Entonces, cuando vamos a generar un hábito, entonces la persona dice, voy a bajar de peso. Pero cuando dice, voy a bajar de peso, piensa, no voy a comer buñuelos, no voy a comer natilla, tengo que dejar mis chocolates. Entonces, su cerebro está mirando es el dolor. Y el cerebro está diseñado para alejarse de todo aquello que le genera dolor. ¿Sí? Por eso nos autosaboteamos con nuestros hábitos. Necesito tener un hábito de lectura, pero comienzo, pero qué pereza, me da sueño, me voy a perder Netflix. Entonces comienzo a ver es que el dolor que me genera el nuevo hábito, automáticamente mi cerebro está rechazando. Y después decimos, pero ¿por qué no avanzo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio en este punto? Vas a tomar también una hoja, vas a pasar 2 líneas verticales y te van a quedar 3 columnas. En la primera columna vas a escribir 10 hábitos que no has podido establecer en tu vida. Vas a pensar, vas a decir, ¿qué hábitos no he podido establecer en mi vida? El hábito del ahorro, tal vez, el hábito de la lectura, el hábito de ser organizado. ¿Cuántas cosas tú a conciencia puedes decir, no es un hábito en mi vida? Lo hago esporádicamente porque me toca, porque tengo la autoridad encima, el jefe, pero no es un hábito. El hábito se hace sin pensar, se hace de una forma espontánea. Entonces, ahí vas a escribir 10 hábitos que no has podido establecer en tu vida. En la columna de la mitad vas a escribir el dolor que te genera ese hábito. Ejemplo, volvemos al tema tradicional, al ejemplo tradicional de la dieta. No, pero dejar mis chocolates, no, dejar de comer preciso en Navidad, no, comienzo la dieta en enero. Entonces, ¿cuál es el dolor que te genera el establecer el nuevo hábito que te va a ayudar a alcanzar el éxito? Y tenemos que tener en cuenta que el éxito es subjetivo, el éxito debe ser personal. Yo debo diseñar mi propio éxito. Mi éxito no es el éxito del vecino, porque seguramente eso me va a generar frustración en la comparación. Entonces, desde mi desarrollo personal, desde mi propósito de vida, debo diseñar cuál es mi propósito en lo personal, en lo familiar, en lo financiero y en las diferentes áreas en las que nos movemos. Identificar ese dolor es fundamental. ¿Para qué? Para poder comenzar a sopesar cuando en la última columna voy a colocar el beneficio que me va a acarrear, que me va a generar el nuevo hábito. Si comienzo la dieta, ¿qué beneficio me va a generar? El primer aspecto del hombre que le duele sus rodillas por el peso es de salud. Su salud se va a ver representada. También puede haber un aspecto estético, donde su autoestima puede ser reforzada, donde su autoconcepto puede cambiar. Entonces, cuando no nos enfocamos, no enfocamos nuestro cerebro, ese lente del sistema de activación reticular, solamente a lo negativo, a lo que me duele, sino a las posibilidades y a los beneficios, hay una transformación en mi mente. ¿Por qué? Porque hay una nueva neuroplasticidad. Y esa perspectiva, ese enfoque me va a generar una nueva forma de pensar. Me va a generar unos nuevos procesos cognitivos. Y esos procesos cognitivos me van a generar unas emociones que me van a animar, que me van a estar en un estado anímico óptimo. Se va a sentir satisfecha la persona al ver que está haciendo esos cambios y que esos cambios le están generando a él algo en beneficio, ¿no? O sea, esos beneficios y que se va a poder sentir mucho mejor. Definitivamente tenemos tantas cosas porque nos puedan hacer sentir bien en todas las áreas de nuestra vida. Pienso que nosotros los seres humanos tenemos que
trabajar mucho en esas áreas que nos cuestan tanto y a veces es tan fácil adquirir los malos hábitos, es muy fácil. Coger un mal hábito es muy fácil, pero luego cambiar ese hábito por un buen hábito cuesta mucho, ¿no? Sí, claro, Entonces, nos cuesta horrores. Como diría la abuela, del dicho al hecho hay mucho trecho. Reconocemos que necesito cambiar, necesito cambiar mi forma de hablar, necesito cambiar mi forma de manejar mis finanzas, necesito tener hábitos de ahorro, hábitos administrativos. Y los pensamos, pero cuando los llevamos a la práctica, dista mucho. Y no podemos abordarlo simplemente de la mentalidad o simplemente la emoción. Nosotros como seres humanos somos integrales. Somos integrales. Y de ahí la importancia de poder hacer un abordaje integral, cambiando nuestra mentalidad, nuestras emociones y nuestras reacciones. Y por último, es el tercer punto. El mapa de los sueños. La visualización es poderosa. Se escucha muy interesante eso, del mapa de los sueños. Se escucha como muy, wow, ¿qué será? Cuando uno ve un mapa, veo una ubicación donde yo estoy y donde necesito cuando abrimos Waze. Pero hay calles, hay avenidas o hay montañas y necesitamos ese camino que nos lleve del A al B. Necesitamos esa instrucción, ese acompañamiento de poder decir, estoy en A y yo quiero llegar a B. Es fundamental ese proceso. Entonces, la visualización es poderosa. Los pensamientos y las emociones que de ella derivan tienen la capacidad de modificar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque un pensamiento genera una emoción. Y cuando entre pensamiento y emoción se vuelve constantes cada día, nuestra conducta va a cambiar. Queremos cambiar conductas, pero sin renovar nuestra mente. Queremos renovar comportamientos sin despojarnos de esas emociones tóxicas que no nos suman. Entonces, acá volvemos a otro ejercicio. Van a tomar una hoja en blanco y van a pasar en toda la mitad una línea vertical y en toda la mitad una línea horizontal. Eso le va a quedar 4 cuadrantes. En el primer cuadrante van a colocar ahí lo que es la realidad, tu realidad, lo que estás viviendo hoy. Literalmente lo que estás viviendo, lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. En el segundo cuadrante a la derecha vas a colocar tu pasado crítico. En el tercer cuadrante de la izquierda abajo es tu propósito. Y en el cuarto cuadrante de la derecha es la reinterpretación de tu pasado. Nosotros siempre nos proyectamos. Reinterpretación de tu pasado. Reinterpretación. Y es ahí muy importante, sí. Porque nos proyectamos a hacer cosas diferentes, nuevas, pero necesitamos desocuparnos. Necesitamos, como dice la palabra, ser odres nuevos para que venga una nueva unción, nuevas ideas creativas, nuevas emociones, nuevos pensamientos para podernos proyectar. Entonces, vamos aquí al cuadrante de tu pasado crítico. No vamos a escribir nada, sino que vas a colocar imágenes que representen aquellos momentos dolorosos de tu vida. Aquellos momentos que te han marcado. Si esto te genera dolor y no lo quieres hacer, es un índice de que necesitas un acompañamiento para que puedas experimentar una sanidad a través de un acompañamiento terapéutico o desde la iglesia. Muchas veces no queremos abordar nuestro dolor porque nos genera vergüenza. Y es importante colocarlo ahí con imágenes. Algún niño triste, ¿cómo tú lo podrías representar? En el cuadrante tu realidad, vas a colocar imágenes que representen lo que tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo hoy, literalmente. ¿Cómo te sientes hoy? En el cuadrante de la reinterpretación de tu pasado, es un ejercicio muy bonito porque vas a mirar el dolor que sufriste, pero el dolor nos transforma. Tal vez eres una mujer o un hombre que hoy en día eres generoso. Te conmueve ver el dolor en las demás familias, en las demás personas, y eso te lleva a tener empatía, te lleva a ayudarlos. Y tal vez esa actitud que tú tienes hoy en día es debido a que tal vez en tu niñez sufriste y tú sabes qué es sufrir la escasez. Tal vez tú sabes qué es no tener
las comodidades. Y eso te lleva hoy en día a ser compasivo con las demás personas. Entonces, puedes mirar, eso te puede tomar un tiempo, pero es importante que lo hagas. Sí. Mira el dolor del pasado, cómo te ha podido hacer una mejor persona hoy. Si no lo encuentras, entonces proyéctate. Lo que viví en el pasado, ¿cómo me puede sumar hoy en día? ¿Cómo me puede hacer una mejor persona? ¿Cómo me puede ayudar a los demás, a tener esa contribución para con las demás personas? El dolor nos hace crecer. En medio del dolor sacamos lo mejor de nosotros. No debería ser así, pero desafortunadamente escogemos el dolor como el único camino para reinventarnos. Mira la humanidad hoy en día, después del COVID. Ha habido una reinterpretación de nuestras labores de toda una forma tremenda. Y en el otro cuadrante, en el de tu propósito, vas a colocar las imágenes que tú deseas, pero no lo vas a hacer con tu hemisferio izquierdo, con la lógica, cuándo voy a comprar esto, cuándo lo voy a lograr, no. Hazlo desde tu hemisferio derecho, desde la creatividad, desde la innovación, donde no hay límites. Esto hazlo, cómprate un pliego de cartulina, medio pliego de cartulina y hazlo, que sea grande, y colócalo en un sitio donde tú puedas verlo todos los días, donde tú puedas visualizar ese dolor y donde tú puedas asumir la responsabilidad de reinterpretarlo y no seguir en un estado de víctima. Sufrí y siento esto. Hoy puedes tomar la decisión de asumir la responsabilidad de tu vida a conciencia, desde el reconocimiento de tu dolor, de tus temores, de tus hábitos. Y ese propósito, el poder visualizar, el cerebro comienza a generar las ideas creativas. Y sabemos que de nuestra fe Dios nos da ideas creativas. Dios renueva nuestra mente por medio del poder de su palabra. Pero necesitamos desocuparnos. Necesitamos desocuparnos del fracaso, de la derrota, de la culpabilidad, de la preocupación y vivir el hoy. El hoy enfocado en nuestro propósito, enfocado en nuestras capacidades, enfocado en nuestros dones, porque es ahí donde nos podemos reinventar. El dolor simplemente nos va a hundir cada día más. Así es. A mí me parece, ya para terminar, creo que ya estamos con el tiempo, pues que ya se nos acaba el tiempo. Me parece muy importante todo lo que Alberto nos está compartiendo y creo que Alberto también tiene un testimonio que lo vamos a dejar para una próxima invitación. Creo que todo esto que tú hablabas, tú lo has podido aplicar en tu vida. Yo conozco a Alberto ya hace bastantes años, junto con mi esposo, hace como unos 15 años. He podido ver un proceso en tu vida y veo que todo esto de cómo alcanzar ese propósito, te enfocaste en identificar esos temores, en quitar hábitos que te limitaban y de hacer ese mapa de sueños. Te he visto cómo has ido avanzando, conquistando muchas cosas personales y es muy satisfactorio de verdad ver a una persona hablar y saber que lo está viviendo también. Entonces, queda pendiente para el próximo programa que nos compartas cómo has aplicado todo esto en tu propia vida. Bueno, Alberto, Perfecto. Entonces, pues, no sé, Jorge, si ya entras, siempre a Jorge le gusta también hacer algunas preguntas. ¿Está por ahí, Jorge? Sí. ¿O no está? Sí, no, agradecerle a Alberto, digamos, por esa, vamos a llamarlo como esa abierta de mente que nos ha hecho hoy. Porque eso es algo que todos tenemos, pero no lo vivimos. Y realmente estamos perdiendo un gran potencial. Porque todos tenemos tantas cosas, dones, talentos, pero ni siquiera sabemos que los tenemos. Y no podemos pensar que todos tenemos los mismos dones y los mismos talentos, porque pues si no todos fuéramos médicos, todos fuéramos doctores, todos fuéramos ingenieros, todos fuéramos arquitectos. Cada uno tenemos un diseño especial para una función. Así es. Y eso tiene que ver mucho con ese propósito de vida. El propósito de vida está muy, muy encarrilado con lo que son los dones y los talentos, porque eso nos hace parte de un engranaje. Y cuando hacemos parte de un engranaje, realmente tenemos que estar en ese constante funcionamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros paramos, realmente el engranaje se va a detener.
Y no vamos a decir que ese engranaje no va a volver a funcionar. Se va a detener momentáneamente hasta que esa pieza sea restaurada, o sea, totalmente cambiada, y que eso tiene que suceder. Es como decir que el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros, el propósito que Él tiene en la tierra, se va a detener porque yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que Él quiere que yo haga. Se va a retrasar un poquito, pero no se va a parar. Entonces, de eso tenemos que tener tenemos que tener muy claros en ese y tener muy claro ese concepto, que todo lo que nosotros tenemos está siempre a disposición de los demás. Que no nos enfoquemos tanto en ese ego que mantenemos, que todo esto es mío, que lo que tengo es mío, empezando por ese mismo concepto. Todo lo que tenemos pienso que es mío, que yo lo conseguí por mis propios esfuerzos. Pero tenemos que aprender realmente que estamos realmente acá como administradores, como mayordomos, y que todo lo que nosotros necesitamos aquí, todo se nos ha dado. ¿Por qué se nos ha dado? Porque hay un propósito para cada uno de nosotros. Y como decía Alberto en un comienzo, en un momento empezamos a postergar o digamos a procrastinar con lo que nosotros tenemos que hacer y lo vamos siempre aplazando. No, porque es que ahorita en diciembre, entonces, pues, ¿quién hace esto en diciembre? Nadie. ¿Quién hace esto en diciembre? Nadie. Esperemos hasta enero, porque en enero voy a empezar el gimnasio. En enero dicen, no, pues que ahorita, imagínense, en estos 5, 6, los primeros 15 días, ¿quién lo va a hacer? Vámonos hasta el 15. Y empezamos a avanzar y empezamos a desperdiciar tiempo que nosotros tenemos. Ese tiempo es muy preciado. Desafortunadamente, cada día que vivimos nosotros es un día menos de vida y no hemos podido entender eso. Y eso debe estar muy ligado con ese propósito que cada uno de nosotros tenemos. Así es que de verdad, muchas gracias, Alberto. Fueron conceptos muy claros, de verdad una apertura muy buena y pensamiento muy chévere para esta época, en donde realmente como que todos tenemos la tendencia como que a tirarnos al suelo y ya no hay más nada que hacer porque como que se nos acaba el mundo en esta época de diciembre. Pero resulta que apenas está empezando. Resulta que en un momento nos deprimimos por lo que no hicimos en todo este año, por lo que prometimos. Pero tenemos que pensar que el próximo año es una nueva oportunidad que tenemos para cumplir esos proyectos que no hicimos. Eso es lo que tenemos que hacer, igual que cuando nos levantamos cada día, nos están dando una oportunidad de volver a iniciar, de volver a restaurarnos, de volver a encaminarnos en ese propósito de vida que por X o Y razón lo hemos puesto a un lado. Así que muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a Marta también. Si Marta quiere cerrar el programa. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Recuerden ir a YouTube, a Facebook, entonces a ver el programa Busco en Ti. Gran programa de mucha edificación. No se pierdan todas estas transmisiones. Repasémoslas, escuchémoslas 2 veces. A veces yo lo hago porque me parece muy importante. Necesitamos de verdad este tiempo. Trabajar mucho en nuestras emociones, estar muy fortalecidos para enfrentar, pues, definitivamente los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, Jorge, y Alberto, muchas gracias por lo que hoy nos enseñaste. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Bueno, bendiciones a todos. Muchas gracias a todos por compartir su tiempo. Gracias. Gracias.